Hola a todos, muy buenas tardes. Les saluda Enrique Covarrubias. Bienvenidos a este encuentro de Economía 2021. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de muchos medios de comunicación, de muchos analistas en diferentes lugares, cuáles son las expectativas que se tienen del entorno económico de este año. Espero, desde el punto de vista de Actinver, también darles algo interesante que escuchar, porque hay muchos temas, no solamente los que están viniendo desde el año pasado, sino también muchos temas interesantes que se están acumulando para este 2021, tanto del entorno global como del entorno mexicano. Les voy a compartir una presentación. Siempre ayuda unas gráficas a aclarar mejor las ideas que les queremos comunicar. Y algo muy importante es que este tipo de eventos creo yo que funcionan mejor cuando hay preguntas en vivo. Van a ver, dependiendo de su plataforma, varios botones de preguntas y respuestas o de chat. En ambos las voy a estar yo viendo y también las voy a ir tomando conforme vayan llegando. Entonces, bienvenidos todos y vamos a hablar de qué nos depara este 2021 desde el punto de vista de análisis económico Actinver. El año pasado, el 2020, pues claramente fue un año determinado por la dinámica de la pandemia, así por las diferentes dinámicas que los bancos centrales y los gobiernos estuvieron implementando para apoyar a la recuperación económica. Justo esta semana ha habido varios foros internacionales que han revisado sus pronósticos para diferentes países. Por ejemplo, los que están aquí son los pronósticos de la última encuesta de Focus Economics. Es una de las encuestas, creo yo, más prestigiosas donde participamos grupos financieros globales. Pero estos pronósticos se parecen mucho tanto a los del Foro Económico Mundial como a las del Fondo Monetario Internacional, que, insisto, esta semana acaban de tener sus reuniones. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Y qué pasó? No tenemos exactamente los datos finales, todavía van a pasar algunas semanas antes de que se confirmen, pero ya estos números son prácticamente los finales. Algunos de estos números ustedes los conocen bien, por ejemplo, China siendo la única economía grande que tuvo un crecimiento económico en el año anterior. De las economías avanzadas, la mejor, la de Estados Unidos, con una contracción de 3.7%, y de ahí para abajo el resto de los países. Algunos otros de los países avanzados, por ejemplo, Japón, una contracción arriba del 5%, Canadá también arriba del 5%, la zona del euro en agregado, casi del 8% esa contracción, y el Reino Unido, la quinta economía avanzada más grande, que además el año pasado en medio del Brexit, pues tuvo esta contracción, o va a tener esta contracción pegada al 11%. Las economías en vías de desarrollo, como la mexicana, vean cómo también el año pasado fue un año muy complicado de contracciones. Por ejemplo, Rusia, casi el 4% de caída, Brasil también 5%, México e India, los dos incluso peor que el 8%. Creo que estos números, aunque en este momento ya no le sorprenden a nadie, hemos realmente perdido el asombro, ¿no? Porque son números espantosos, son números que esconden una realidad muy complicada en el sector industrial de todos estos países y que incluso pudo haber sido peor si los gobiernos de muchas de estas economías no hubiesen tomado la decisión de endeudarse, traspasarle estos recursos a las familias o a las empresas y que con eso el consumo se recuperara. Estos números que son tan feos, creo yo que la tendencia o la magnitud o el orden, digamos, de estos números tal vez no eran tan sorprendentes porque algunos países tenían la oportunidad de endeudarse y así apoyar a sus economías. Pero lo que a mí sí me sigue sorprendiendo es lo heterogéneo que se ve en los pronósticos de crecimiento para el próximo año. Hay algunas economías grandes que yo creo que no deben ya sorprenderle a nadie, como India o como China, que van a ser los motores de crecimiento global, no solamente porque son economías que tienen un bono demográfico importante, hay muchos jóvenes que se están incorporando a la fuerza laboral en estas dos economías, también son economías que con inversión en capital se vuelven mucho más productivas, pero que también cuando uno ve estos números sorprende lo bajos que son.
Tal vez cuando uno ve el 4% o el 5% de crecimiento para algunos de estos parece un número elevado, pero en realidad si uno los compara con los del lado izquierdo de esa misma gráfica, es evidente que solamente la mitad de lo que se perdió en el 2020 es algo que se va a recuperar en el 2021. Y depende no solamente ahora de la fuerza que pueda tener un gobierno o un banco central, pero sino también depende de, pues, de la facilidad que tengan todas estas economías para comprar, para distribuir vacunas y finalmente para que la gente pueda regresar a la fuerza laboral lo más pronto posible. Cuando uno voltea a ver los pronósticos de los siguientes meses o de los siguientes años, un indicador que a mí me gusta mucho darle seguimiento es cuándo se espera que estas economías, las 5 emergentes más grandes y las 5 avanzadas más grandes, cuándo se espera que vayan a recuperar los niveles de actividad económica previos a los de la pandemia. China ya lo hizo, como lo pueden ver ahí. De hecho, el año pasado, como les mencionaba, creció la economía el 2%. Desde finales del 2020 ya habían recuperado los niveles previos a los de la pandemia. La siguiente economía que debería recuperarlo con los pronósticos actuales va a ser Estados Unidos a finales ya de este año. Muchos otros países lo harán hasta finales del próximo año. Esto incluye, por ejemplo, a Europa, a Canadá, a India y a Brasil, y algunos otros donde desafortunadamente está México. Pinta para que regresemos a los niveles de 2019 hasta finales del 2023. Estamos acompañados en esta desafortunada lista con el Reino Unido, que todavía no termina el proceso del Brexit, o sea, ya no está en la Unión Europea, ya tiene en principio muchos acuerdos comerciales firmados con la zona del euro y en general con la Unión Europea, pero que todavía falta firmar y en la práctica ver los detalles. Y Japón, que es una economía que después de esta promesa tan importante que era en los 80s y en los 90s, es una economía que se ha completamente apagado. Las restricciones a la movilidad en las sociedades de estos países siguen siendo el determinante más importante de crecimiento económico. Vean, por ejemplo, esta medida de restricciones a la movilidad. Es una gráfica que nosotros sacamos, ahí dice la fuente, es de Our World in Data, es una página que armó la Universidad de Oxford. Si no conocen esa página, se las recomiendo, está buenísima, tiene todo tipo de datos, de gráficas muy interesantes. Y vean, por ejemplo, para algunas de las economías más grandes, qué tanta restricción existe en este momento. Lo que sucedió en nuestro país, que ahí está de color negro, es algo que en realidad en la mayoría de los países no solamente sucedió, sino con más profundidad, y es que una vez que sucedió el peor momento el año pasado, por ahí de abril o mayo, en cuanto a contagios, la economía comenzó a regresar a una cierta normalidad, algunos más que otros. El caso del sureste asiático ahí representado, bueno, yo sé que Japón está en el sureste asiático, pero en general el sureste asiático de las regiones que más movilidad tuvieron en estos meses, pero que sí se ha observado desde que empezó el frío en el hemisferio norte, que otra vez la tasa de contagios ha aumentado de una manera importante, y en algunas economías, como en el caso alemán, en este momento hay más restricciones que en el peor momento que vimos durante la primavera y el verano del año anterior. Es una situación muy complicada. En las primeras medidas de apertura a la movilidad social, vimos que los gobiernos tenían suficientes recursos para apoyar el consumo. Eso ayudó a que la economía se recuperara más o menos bien, pero que en este momento que ya se están acabando los espacios para mayor gasto fiscal o mayores apoyos monetarios, la economía pinta para quedarse sola en las economías avanzadas durante algunos meses. La gráfica del lado derecho creo que es un ejemplo también claro de si estas medidas están funcionando o no en cuanto a que la gente esté dejando de ir a lugares recreativos. Lugares recreativos significa, pues, por ejemplo, restaurantes o cines. Y vean el caso de Alemania, es impresionante las medidas tan duras que han tenido que tomar para poder en este momento controlar los contagios, las tasas de mortalidad. Pero esto está sucediendo en menor medida, pero está sucediendo otra vez en todo el mundo. Incluso el caso mexicano, después de que la gente durante el mes de diciembre se animó a salir un poquito más, la gente tuvo reuniones familiares, estamos viendo durante este mes de enero un pico de contagios tan fuerte como en el peor momento del año anterior,
y también está restringiendo desafortunadamente la actividad económica y por lo tanto los pronósticos de crecimiento para este primer trimestre del año. Pregunta Francisco Mendoza, aprovechando que estamos hablando de estos temas, que por qué la caída de la bolsa mexicana se ha estado dando. Ahorita vamos a hablar un poquito de los mercados, y en particular del mercado mexicano. Y por aquí vi otra pregunta, ya no veo el panel, pero ahorita veo aquí está el chat. También alguien me preguntaba aquí en el chat, Bruno, preguntaba si el crecimiento del 4,5% que enseñé en la gráfica anterior para México está basado en los criterios generales de política económica. Bueno, hasta aquí en la presentación todo lo que hemos estado discutiendo es los pronósticos del consenso del mercado, ¿no? Y en particular el 4,5 que les mostré en la lámina anterior es el pronóstico del consenso de todos los grupos financieros, incluyéndonos a nosotros en Actinver, para poder generar este promedio de pronósticos. Entonces, les estaba comentando de esta recuperación económica, de cómo estamos en este momento, a finales de enero del 2021, en un momento muy complicado de cierres a la movilidad social. ¿Qué podemos estar esperando por parte de los gobiernos, de los bancos centrales y en general de la economía hacia adelante? En primer lugar, recuerden que lo que hemos estado viendo han sido apoyos por parte del gobierno a las personas, sobre todo para que salgan a gastar. El consumo principalmente de bienes y de servicios, este segundo quiero enfatizarlo, es un consumo que es relativamente sencillo abrir y cerrar. No estoy diciendo, sobre todo para los restauranteros que estén aquí escuchando, que sea muy sencillo cerrar un restaurante y volverlo a abrir. Yo sé que es complicado, pero es mucho más complicado cerrar una fábrica y volverla a abrir, incluso en el mismo lugar. Y lo que esto está ocasionando es que al inicio de este año, la actividad industrial tenga esta contracción que pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, que son números todavía peores que los números de crecimiento que les enseñé para la economía en el agregado. Y para este año, para el 2021, los pronósticos de crecimiento pintan para estar todavía bastante bajos, a la mitad de la caída del año pasado, pero de todos modos son números bastante pequeños. Y esta es una de las razones por los cuales parece que tenemos esta disyuntiva cuando uno escucha a los medios de comunicación o lee nuestros análisis, si están suscritos a los correos de análisis Actinver, donde por un lado les decimos que la economía se está recuperando. El caso de Estados Unidos es muy claro, donde incluso pensamos, al igual que gran parte del consenso del mercado, que en los siguientes 3 trimestres se va a regresar al mismo nivel de actividad económica que antes de la pandemia. Y a pesar de eso, cuando uno ve los números de desempleo, parece esta desconexión. En el caso de Estados Unidos, es cierto, ya no estamos a los niveles de 14% de desempleo que vimos en el peor momento de la pandemia el año anterior, pero en este momento el desempleo sigue estando sumamente elevado. El consenso del mercado piensa que a finales del 2021 el desempleo va a seguir al 6,2%, es decir, casi al doble de cómo cerró el 2019, y que incluso los pronósticos de mediano plazo, 2022, 2023, 2024, no parece que el desempleo vaya a regresar a los niveles previos a los de la pandemia. Y la razón es esa, que la gente perdió su trabajo en el sector industrial, le está costando al sector industrial reactivarse, pero que los apoyos que están otorgando los gobiernos son apoyos que están dirigidos al consumo y no al sector industrial, y por eso podríamos estar esperando una reactivación económica que vaya a ser muy distinta según si uno voltea a ver el consumo o el sector industrial. Tenemos, a ver, déjenme avanzar un poquito más a este lado del consumo, y creo que algunas de las preguntas que están llegando podrían clarificarse aquí. Les mencionaba que el sector industrial está muy castigado. Eso es lo que está ocasionando las tasas de desempleo tan elevadas, sobre todo en las economías avanzadas. Y ven ahora el otro lado de la moneda, si estos apoyos que están otorgando los gobiernos se está viendo trasladado o no en un consumo que se está recuperando o incluso acelerando. Y la respuesta está en esta gráfica del lado izquierdo de las ventas minoristas, donde se ve que después de que se dio la caída en la pandemia,
conforme los gobiernos comenzaron a inyectarle recursos a las familias y a las empresas, el consumo se incrementó. Estas son las ventas, a lo mejor el nombre es obvio, pero ventas minoristas significa ventas que no son mayoristas, o sea, literalmente es el consumo que todos los que estamos aquí conectados hacemos todos los días cuando vamos al supermercado, por ejemplo. Y se vio una recuperación muy fuerte, tanto en China, que ya está otra vez a los niveles de diciembre del 2019. Lo vimos en Estados Unidos, que desde mediados del año pasado ya está otra vez a los niveles previos a los de la pandemia, y en la zona del euro, donde también ya estamos a los niveles previos a los de la pandemia. Pero sí se ha observado que conforme otra vez se dieron estas restricciones a la movilidad, que hubo confinamientos, por ejemplo, en Alemania o en Estados Unidos, que el consumo ha comenzado a desacelerarse y de una manera muy fuerte en Europa. En Estados Unidos todavía no, está en un nivel sumamente razonable, creo yo, para el nivel de crisis en el que estamos viviendo, pero el caso europeo ya se desinfló otra vez, incluso el sector de consumo, que además, aunado a la caída del sector industrial que les enseñé en la lámina anterior, pues habla de una economía europea que pinta para estar muy complicada durante el siguiente año. Todos los mercados, todos los días, llegamos a la oficina, prendemos los monitores, volteamos a ver primero qué pasó en Asia, que para entonces ya cerró. Estamos viendo qué sucede en Europa todavía en vivo. El mercado europeo cierra alrededor de las 10 de la mañana, hora de México, y estamos pensando en qué puede suceder en México y en las bolsas de todo el continente americano. Y todos los días las noticias son exactamente las mismas que han sido hace 6 meses. ¿Qué está sucediendo con las vacunas? ¿Cómo va la distribución? ¿Qué estamos esperando por parte de los gobiernos y qué estamos esperando por parte de bancos centrales? Y noticias positivas mueven a todos los mercados globales en una dirección y al revés también. Y por eso es tan importante entender durante este año que comienza qué podríamos estar viendo respecto al mayor endeudamiento de los gobiernos, sobre todo de las economías más grandes, tanto avanzadas como emergentes. Y vean esta gráfica del lado derecho. También es lo que esperamos los analistas que participamos en la encuesta de Focus Economics. Nosotros en Actinver pronosticamos tanto la economía mexicana como la de Estados Unidos. Y vean cómo ya no parece que queda mucho espacio de endeudamiento como porcentaje cada una de sus economías para hacerlo comparado. México e India, de hecho, se espera que este año sea todavía menor el endeudamiento que el año pasado, que el caso mexicano de por sí veníamos de un punto de partida ya bastante austero. En el caso de Europa, estas son malas noticias en mi opinión. No parece que haya en este momento posibilidades de que el gobierno europeo se endeude más, y al no ser un país, la zona del euro requiere de unas habilidades de negociación muy fuertes para que todos los gobiernos que conforman la Unión Europea se pongan de acuerdo y se quieran endeudar un poco más, que en este momento no pinta como algo factible. En Japón es la misma historia. Y si uno ve las economías más arriba, el Reino Unido, Canadá, Rusia y China, tampoco parece que vaya a haber mucho más espacio de endeudamiento por parte de estos gobiernos. El único país que sí pinta para tener espacio de endeudamiento es Estados Unidos, que por eso todo el mundo está tan atento a qué es lo que va a hacer Biden. Biden tiene la posibilidad de tomar decisiones sin consultar a los republicanos. Creo que la experiencia de los últimos 4 años con el loco de Trump sugiere que debería buscarse en primer lugar algún tipo de alianza entre todos los partidos, que todos se sientan cómodos. Biden empezó con propuestas públicas donde quería endeudarse cerca de 3 a 4 billones o trillions, ¿no? Dicen los americanos, billones en pesos, en México, perdón, a escala larga. Pero que en este momento las negociaciones pintan para que no solamente no llegue a los 2 billones, sino que tal vez la expectativa es que solamente sea de un billón. Déjenme ver si hay alguna pregunta que podríamos contestar aquí. Pregunta, por ejemplo, Luis Alberto Rosano, pregunta si esto podría pues ser parte de la explicación de una burbuja en Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar de los mercados de Estados Unidos, que también están muy interesantes. Algunas preguntas que vi por acá arriba, alguien me preguntaba, Marisol Ramos preguntaba que cuáles son las medidas tomadas por China para reactivar su economía, y creo que es una pregunta que justo era la siguiente que íbamos a contestar aquí. Los gobiernos, como les comentaba, se han estado endeudando, pero los gobiernos cuando emiten deuda, emiten un bono, un certificado, en realidad ese certificado no es dinero, o sea, no le mandan a la gente papeles promesa de pago, les mandan literalmente dólares o euros o yuanes,
Entonces, ¿quién está comprando esta deuda que están emitiendo los gobiernos? Y son los bancos centrales mismos. Vean la rapidez a la cual durante el año pasado los principales bancos centrales, que son el de Europa, el de Estados Unidos y el de Japón, inyectaron liquidez al sistema, un poco para comparar estos números per cápita, que a mí me gusta más dar esa información así. En Japón se imprimió cerca de $12,000 por persona, en Estados Unidos $10,000 por persona, en Europa $7,500 por persona. Imagínense, un banco central que emitió durante el año pasado el equivalente a 250,000 pesos por persona. Es increíble la cantidad de liquidez que hay. Alrededor de un 70% de la deuda que emitieron estos países principales los compraron los bancos centrales, y a su vez la liquidez que está inyectando los bancos centrales, cerca del 70% se ha utilizado para comprar deuda de sus propios países. Por ejemplo, ahí se ve, bueno, ya les enseñé, ¿no? El caso de Europa, Estados Unidos y el de Japón. Y China, que a veces estos números es difícil compararlos. En el caso de China ha sido mucho, mucho más pequeña la liquidez que han estado emitiendo a través de su banco central, cercano alrededor de $500 por persona solamente. El caso chino es un caso distinto al del resto de las grandes economías, porque allá, en vez de utilizar el Banco Central como un instrumento de inyección de liquidez al sistema, han aprovechado estos bancos de desarrollo, que son medio públicos, medio privados, dependiendo del banco, para otorgar créditos. Entonces ha sido a través de un canal de créditos directamente a las personas y a las empresas que se ha dado estos apoyos, ¿no? Pero al final del día son cantidades impresionantes de liquidez que han estado llegando al sistema. Es tal la cantidad de liquidez y de deuda que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, que la principal moneda a la cual hay que darle seguimiento en el caso mexicano, pues es la gráfica que ustedes ven del lado derecho de esta gráfica. El DXY es el dólar contra una canasta de las monedas más operadas a nivel global. En el tiempo, este índice, el DXY, oscila alrededor del 100 y lleva oscilando alrededor del 100 durante 40 años, 50 años más o menos. Y vean la dinámica que el dólar sufrió durante el peor momento de la pandemia y desde entonces, cuando no sabíamos en el mundo qué es exactamente lo que estaba pasando. La receta natural de los mercados es buscar refugio seguro, ir a comprar dólares, ir a comprar treasuries. Fortaleció al dólar de una manera importante. De hecho, llegó a fortalecerse casi 6% en el peor momento de la pandemia respecto al inicio del año anterior. Pero desde que el Banco Central de Estados Unidos y su gobierno han estado dando estos apoyos y hay este exceso de dólares en el mercado, hemos visto que el dólar completamente se volteó, se ha debilitado de una manera muy fuerte, y los pronósticos para lo que resta de este año es que el dólar como tal siga perdiendo fuerza durante todavía varios meses más, ¿no? Al menos durante todo el 2021 y al menos hasta que se dé un cambio de señales por parte de la Reserva Federal, que hoy tuvo decisión de política monetaria y otra vez ratificó. Vi varias preguntas de tasas, pero hoy otra vez se confirma que la posibilidad de que estas tasas se incrementen en el corto plazo son nulas, a menos de que haya una inflación, que creo que sí va a haber, pero no en el corto plazo, ¿no? Estamos hablando más de 12 meses o un poquito más adelante. Pero ahorita hablamos de pronósticos de inflación. Esta dinámica del dólar, donde el dólar se ha estado debilitando, pues es natural que haya ocasionado una fortaleza muy fuerte del peso mexicano y de todas las divisas, ¿no? A nivel global, cuando uno lo compara con el dólar. Pero hay otros factores domésticos que también han ayudado a que algunas divisas se hayan fortalecido de una manera diferenciada. El mecanismo es lógico. Hay tanta liquidez en el mercado de Estados Unidos que cuando los inversionistas americanos, que realmente es donde está la masa de inversionistas, sobre todo institucionales, tienen que voltear a ver dónde invertir ese dinero. Algunos buscarán bolsas atractivas, otros buscarán tasas atractivas, y el caso de México es uno de esos lugares donde las tasas están todavía relativamente elevadas. Son tasas, la tasa real sobre todo, que es la tasa en la que todo el mundo se fija, la tasa por arriba de la inflación, que vean por ejemplo esta gráfica del lado izquierdo. México sigue siendo uno de los países que más tasa ofrece su Banco Central por arriba de los niveles de inflación.
La inflación en México está apenas arriba del 3%, muy cercana al objetivo del Banco de México. La tasa de referencia está en el 4.25 y por lo tanto existe todavía la posibilidad de que Banco de México pudiera recortar la tasa sin que eso deteriorara de manera adicional el atractivo que se ve por las tasas reales de nuestro país. Entonces, entre que el dólar se está debilitando y que la tasa real de nuestro país es bastante elevada, pues es normal que hayamos visto lo que se ve en la gráfica del lado derecho. El peso mexicano está de color, no sé si es negro o azul marino, tal vez, pues es una divisa que al igual que todas, vivió un momento complicado de depreciación el año pasado durante abril y mayo, pero que desde entonces ha tenido una trayectoria muy fuerte de apreciación. Sé que en los últimos días se ha subido un poquito el tipo de cambio, incluso arriba de 20, pero que comparado con el 26 que llegamos a ver, sí es una trayectoria muy clara de apreciación para el peso mexicano. Hacia adelante hay mucha incertidumbre y ahorita vamos a hablar con más detalle de esto, mientras que algunas otras divisas, como la libra, como el renminbi, como el euro, pintan para todavía ganar terreno frente al dólar. Para el peso mexicano, creo que la posibilidad de ver apreciaciones adicionales cada vez son menores. Hay varias preguntas que veo que me han estado haciendo conforme voy avanzando. Unas preguntas es si pienso que Banco de México puede seguir recortando la tasa. Vamos a hablar obviamente con mucho más detalle en unos minutos del contenido mexicano, pero al menos cuando uno ve esta primera gráfica comparando nuestro país con otros, sí parece que el Banco Central de nuestro país tiene espacio para seguir recortando las tasas un poquito más y a pesar de eso seguir siendo un país que tiene una tasa bastante atractiva. Esta liquidez que existe en el mercado, donde le estaba comentando que está buscando todo mundo ver dónde invierte su dinero, pues ha ocasionado movimientos como los que vemos del Standard & Poor's. No solamente hemos visto este rally tan fuerte durante ya muchos meses, sino que cuando uno voltea a ver, por ejemplo, los estrategas que mandan sus pronósticos a Bloomberg, pinta para que todavía tenga un espacio bastante fuerte la bolsa americana para seguir subiendo. Hay muchos encuentros en Actinver. Yo los invito a que vean el calendario porque hay muchos seminarios de los especialistas, sobre todo nuestro equipo de capitales, que en mi opinión es uno de los mejores que existe en México, si no el mejor, y que van a hablar de la bolsa americana y de la bolsa mexicana con muchísimo más detalle. Pero la bolsa americana sigue siendo un instrumento que parece todavía muy atractivo para los inversionistas internacionales. Del lado de la bolsa mexicana, que alguien, perdón, ya no recuerdo quién hizo la pregunta, pero vean cómo esta relación tan clara que existe entre el tipo de cambio y la bolsa mexicana también se ve en esta gráfica de en medio. En el peor momento del tipo de cambio en nuestro país, ese momento en el cual llegó casi a los 26 pesos por dólar en el intradía, esta gráfica tiene promedios mensuales para que no se vea tan volátil, pero en este pico del tipo de cambio, estaba tan barata la bolsa mexicana y además había tanta liquidez en el mercado que fue lo que ocasionó este atractivo de precios, que viéramos este rally tan fuerte de la bolsa de nuestro país en los últimos meses. Este es un ejemplo de muchísimas otras bolsas de países emergentes donde se ha visto este rally, pero también en otros instrumentos tan raros como el petróleo, aquí representado por el WTI, que ante una expectativa de recuperación en China, también por exceso de liquidez que hay en el mercado, pues hemos visto esta recuperación tan importante en todos los instrumentos de riesgo a nivel global. ¿Podría quedarse en estos niveles estables el tipo de cambio, el peso mexicano? No sé si los logré convencer de por qué pienso que al menos esta trayectoria que vimos del peso mexicano de apreciación en los últimos meses hace sentido cuando uno lo voltea a ver. Cuando uno voltea a ver la dinámica del DXY, además de lo atractivo de las tasas, pero creo que algo importante es ver si hay fuerzas claramente que pudieran apoyar un poquito más al peso o no. Algunas de las fuerzas que se han estado acumulando en las últimas semanas siguen estando ahí, pero creo que ya hay ciertas señales de que están comenzando a estabilizarse. Uno de ellos es que cuando el tipo de cambio llegó al peor momento, en dólares, pues era todo muy barato en nuestro país y comenzamos a ver estos flujos que ya les enseñé en la bolsa mexicana lo que sucedió. No solamente sucedió ahí, también sucedió en el mercado de deuda, pero ya comienza a acercarse
a los niveles más normales que México había estado observando. Pero el caso de capitales, a mí me parece que ya llegó a ese límite. O sea, ya no me queda tan claro que siga siendo tan barata la bolsa en dólares y que estos límites ya se están topando, pero que en el caso del mercado de deuda, si los inversionistas comienzan a ver, con menor espacio podría haber todavía un poquito más. ¿Qué es lo que podría hacer que los mercados mexicanos sigan siendo atractivos? La receta, en mi opinión, es muy clara. Necesitamos en este momento hacer que la economía mexicana crezca y crezca rápido, y no hay en este momento algo que parezca más razonable que hacer lo que se necesite hacer para que las vacunas se distribuyan a la población lo más rápido posible. Hemos visto todos cómo ha habido anuncios por parte del gobierno acerca de contratos de vacunas que ya están en firme, que ya no depende de nosotros. Estamos esperando que los laboratorios acaben de producir y que nos la manden a nuestro país, pero que también se ha permitido la posibilidad de que gobiernos más locales, como estatales o municipales, sean gobiernos que puedan directamente ir con los laboratorios privados para importar estas vacunas. Entiendo que es complicado, entiendo que gran parte de la producción que se piensa realizar durante este año ya está comprometido, pero se está haciendo el esfuerzo en todos lados para que las vacunas lleguen tan rápido como se pueda. Los contratos de vacunas que el gobierno federal ya firmó con algunos laboratorios, ahorita entramos a un poquito más de detalle, nos pone de hecho como algunos de los países totales, o sea, entre emergentes y avanzados, que más porcentaje de la población ya tiene cubierta, al menos en cuanto al número de vacunas contratadas. México tiene cerca del 120% de la población ya cubierta. ¿Hace sentido tener más del 100%? En parte porque algunas vacunas requieren dos dosis, dos aplicaciones, pero también en parte porque hay una merma a la hora de distribuir estas vacunas. Algunas se echan a perder, no puedes exactamente importar una vacuna y mandársela exactamente a la persona. Vas a necesitar tener varias vacunas en cada municipio, en cada localidad para poder garantizarle a las personas que puedan estar ahí, y México no está tan mal. Vean, por ejemplo, cómo tiene el mismo porcentaje de cobertura que algunos países como Japón mismo. Las vacunas administradas es donde estamos muy rezagados. En este momento, al menos con la información tanto de Bloomberg como de Our World in Data, que es esta página de la Universidad de Oxford, México apenas tiene el 0.5% de la población vacunada, que en nuestro caso implica básicamente los trabajadores del sector salud de primera y segunda línea y nada más, ¿no? Tal vez algunos de tercera línea, pero tal vez de manera más anecdótica ya comienza a escucharse entre los abuelos de nuestras familias que hay algunas llamadas que está realizando la Secretaría de Salud donde ya comienzan a programarse, se comienza a hacer un censo de las personas de más de 68 años de edad y que pinta para que las primeras vacunas ya comiencen a llegar a la gente durante el mes de febrero. El caso mexicano en particular es un caso, me parece, de una estrategia muy clara de diversificación entre los diferentes laboratorios para poder comprar lo más pronto posible estas vacunas. Estamos siguiendo más o menos la lógica de Estados Unidos en cuanto a probar vacunas. Los 230 dosis que nosotros vamos a estar comprando, una buena parte va a venir de AstraZeneca, una buena parte va a venir también de Pfizer. El consorcio de Moderna, Glaxo y Sanofi, que ahorita se me olvidó el nombre, COVAX, es este consorcio donde muchos laboratorios le entraron para poder distribuir, para poder producirlos, pero que también muchos gobiernos han estado aportando los recursos para distribuir los riesgos y que no se concentre todo en un solo laboratorio, en un solo país. México ya tiene 2 vacunas que están autorizadas como uso de emergencia. Solamente una de ellas es la que se ha estado inyectando a los trabajadores de primera y segunda línea del sector salud. La de Pfizer es la más complicada de distribuir porque es la que requiere estos refrigeradores de menos 70 grados centígrados. Y bueno, yo no sé más que el resto los están aquí conectados, pero todo sugiere que la vacuna de Sputnik también estamos a punto de ver a la COFEPRIS que la apruebe. Son un montón de vacunas que ya están contratadas. Insisto, va a tomar tiempo en que estas lleguen a nuestro país, pero son cerca de 130, ¿no? 130 millones de dosis más o menos entre estos 3 laboratorios. La velocidad
a la cual van a estar llegando a la población va a tomar tiempo. Ahorita estamos en la semana que termina el 1 de febrero y vean, por ejemplo, semana por semana lo que ya sucedió, que ha comunicado la Secretaría de Salud y también la expectativa que la misma Secretaría tiene para las siguientes semanas. En este momento solamente están las de Pfizer. Estamos a nada, o sea, esta semana o este fin de semana deberían estar llegando, sí, la COFEPRIS lo aprueba, las primeras vacunas de Sputnik, pero para que lleguen otras vacunas de otros laboratorios de manera importante, pues todo sugiere que va a tomar todavía alrededor de un mes más para que lleguen, y los mejores pronósticos de la Secretaría de Salud pues son pronósticos, o sea, no tienen certeza absoluta, pero todo sugiere que para el final del primer trimestre, en la semana que empieza el día 28 de marzo, para entonces ya hayan llegado cerca de 21 millones de vacunas. Es decir, sí, suficiente, sobre todo para los más viejos de este país, pero que todavía no va a ser suficiente como para que tengamos ya inmunidad como sociedad. Para eso se requiere que cerca de un 70% de la población ya haya tenido las vacunas. Preguntaba, por ejemplo, estoy viendo aquí algunas preguntas, Marisol, también preguntaba que por qué no están administrando estas vacunas, pues esta es más o menos la respuesta, ¿no? Porque está tomando tiempo en que lleguen, solamente han llegado unas cuantas de Pfizer, pero pinta para que ya comiencen a llegar un poco más en las siguientes semanas. Déjenme ver si hay alguna pregunta que vea por aquí rápido. Pues hay muchas preguntas de Banxico, de deuda, de tasas. Vamos a hablar un poquito más de esto en las siguientes láminas. Del caso, ahora, el caso de la actividad económica de nuestro país. ¿Qué estamos viendo? A nosotros nos gusta mucho en el equipo de análisis económico de Actinver dividir a nuestro país por estados en su principal actividad económica. Ya imagino muchos de ustedes viendo este mapa y diciendo, no, pues nuestro estado hace mucho más que esto, y eso es cierto, ¿no? Lo que pasa es que si escogiendo solamente un sector, ya había muchos colores, ahora imagínense siendo muy, muy precisos. Pero esto es, según el INEGI, la principal actividad económica de cada uno de los estados. Y del lado derecho ustedes pueden ver con la información que nosotros sacamos de Apple, la movilidad que se observó en cada una de estas regiones. Se vio durante el año pasado que la pandemia realmente ocasionó que las medidas de distanciamiento social funcionaran. La gente dejó de salir a las calles, pero poco a poquito le comenzamos a perder miedo a este virus. La gente regresó a las calles, en algunos casos incluso más, utilizando el automóvil, que es lo que reporta Apple, más de lo que sucedía antes de la pandemia. Por ejemplo, las manufacturas del norte, que es todo Baja California hasta Nuevo León, todos esos estados, incluso había más carros en las calles que lo que se observó antes de la pandemia. Conforme comenzó a regresar el virus, otra vez la gente se metió a sus casas, pero llegaron las vacaciones de diciembre y todo el mundo salió a las calles. Y durante estos días de finales de diciembre, la gente se contagió desafortunadamente de una manera muy fuerte. Ahorita estamos otra vez en uno de los momentos de mayor contagio. México como país se ha vuelto uno de los epicentros de contagio a nivel global y otra vez se están implementando medidas que están ocasionando que la gente se tenga que quedar en sus casas, y eso pues ocasionando que el primer trimestre del año pues vaya a ser un trimestre donde estemos viendo debilidad económica tanto en el sector industrial como en el sector de consumo otra vez. Estas láminas se las dejo aquí tantito, pero más voy a hablar de la primera de ellas. Se ha observado que la actividad económica de nuestro país poco a poquito ha comenzado a recuperarse. Todavía estamos cercanos a un 4% de caída respecto a diciembre del 2019, y más o menos cuando uno voltea a ver el sector industrial y el sector de comercio y servicios, la recuperación ha sido homogénea, lo cual es bastante distinto al de otros países, tanto emergentes como avanzados. Pero dentro de esto, tanto el sector industrial como el de comercio y servicios, vean cómo ha sido sumamente heterogéneo. Vean, por ejemplo, del lado derecho, donde está el sector de comercio y servicios, creo que es una de las primeras cosas que salen a la luz, donde todos los servicios de alojamiento y de restaurantes pues siguen a niveles muy depreciados, casi 40% de caída respecto al inicio de la pandemia. Otros sectores como el sector financiero,
que es la línea verde en esa misma gráfica, donde se ha mantenido bastante constante, no ha crecido, pero tampoco se ha caído, pues porque el sector de servicios financieros es un sector crítico que ha operado casi a la normalidad incluso durante la pandemia, pero hay un poquito de todo y cada sector y cada región de nuestro país va a enfrentar este 2021 de una manera muy diferenciada y que es difícil hablar de un solo México en este momento. ¿Qué puede ayudar a México si no es los factores internos y que en este momento parecen estar complicados, como estas gráficas sugieren? Pues hay algunos factores que pueden ser buenos en este entorno. El primero es, en Estados Unidos, al ser uno de los países que más fácilmente podría haber una recuperación, ya les enseñé en las primeras gráficas cómo se espera un incremento de 5%, 5 puntos porcentuales de endeudamiento adicional como porcentaje del PIB, hará seguramente que su economía comience a recuperarse más rápido que el resto del mundo, y con el músculo que tiene para poder distribuir las vacunas, es unas economías que deberían ser de nuestras favoritas en este entorno. Me recuerda mucho la oportunidad que va a tener Biden a lo que la economía americana tenía en otros episodios, como cuando lanzaron el hombre a la luna o algo así, que Estados Unidos, si logra rápidamente vacunar a su población, podría estar otra vez en niveles normales o tan normales como se pueda en este ambiente, pronto si lo logran hacer y adelantarse 1 o 2 años de actividad económica respecto a sus rivales. Creo que Biden va a intentar hacer eso. No sé si le va a dar el poder de negociación que tiene con los republicanos para eso, pero si lo logra hacer, sería una excelente noticia para México, porque a través del canal de exportaciones manufactureras que tenemos con ellos, sería sin lugar a dudas uno de los principales focos de atención para los inversionistas globales. También tenemos las remesas, que no dependen mucho de México, depende más de cómo está el sector, sobre todo en la construcción en Estados Unidos, que está en niveles récord. Vean la gráfica del lado izquierdo cómo se ven las remesas en dólares, y de hecho ya sin saber el dato de diciembre, solamente con el dato hasta noviembre, el año pasado ya fue el mejor año en la historia de las remesas de nuestro país, y que eso ha ayudado al consumo sin lugar a dudas, sobre todo en los estados de migrantes. Del lado interno, está muy parada la inversión fija bruta. Sabemos claramente que no hay mucho espacio para que el gobierno invierta en este momento en inversión en ninguna región del país, solamente el sector petrolero, que es uno de los focos de estímulos fiscales, sobre todo el estado de Tabasco, pero que a través de una reactivación del sector industrial en Estados Unidos, la inversión extranjera directa podría también ser uno de los canales de recuperación que nuestro país estaría enfrentando en las siguientes semanas o trimestres. Ya casi para terminar, les vamos a enseñar ahorita nuestros pronósticos de actividad económica, los finales, pero una pregunta que todo el mundo está haciendo y creo que es de las más importantes, sobre todo para los inversionistas que están aquí conectados, es ¿qué va a pasar con las tasas y qué va a pasar con el tipo de cambio? Las tasas obviamente dependen de la inflación. La inflación está bastante controlada en este momento, apenas arriba del 3% como les estaba comentando, y definitivamente dentro del rango en el cual Banco de México le gusta operar. El año pasado vimos en el mes de abril la inflación más baja de la historia de México. Nunca hemos visto una inflación pegada al 2% a tasa anual. Fue el mismo mes en el que vimos el petróleo a precios negativos. Entonces es normal que se vieran precios muy bajos, pero va a tener un efecto muy inusual en este 2021. Y es que en el mes de abril, por el efecto de comparación, vamos a estar viendo una inflación muy elevada, una inflación que puede incluso llegar a niveles cercanos al 5%, pero que solamente va a ser un mes. No se vayan con la finta si en el mes de abril ven la inflación en esos niveles y que todo parezca que está saliendo de control. Es solamente un mes, y después de eso, cuando otra vez se comparen los precios con meses más normales, vamos a estar viendo la inflación en los niveles más altos del rango, pero todavía debajo del 4%, hasta donde se ve en este momento. Banco de México, por lo tanto, sí tiene la posibilidad de recortar las tasas un poquito más, al 4.25. Creo yo que tiene todo espacio para recortar las tasas alrededor de 50 puntos base en este primer trimestre del año. Y además, recuerden que vimos ahorita en enero, hace 3 semanas, un cambio a la Junta de Gobierno, porque de los 4 subgobernadores, uno de ellos, que es Javier Guzmán,
terminó su periodo de 8 años, simplemente por la edad que no le permite la ley de Banco de México ocupar esa plaza otros 8 años, se retira y ocupa su lugar Galia Borja, que la pueden ver ahí, que empieza su periodo en enero del 2021 y estará ahí hasta diciembre del 2028. Este cambio en la Junta de Gobierno implica que hay ahora 3 personas que son de lo que le decimos los economistas, los doves, los palomos, aquellos que les preocupa más la actividad económica que la inflación y que con el entorno actual de dinámica de precios creo que se van a sentir cómodos por recortar las tasas un poquito más, principalmente antes de que empiece el nerviosismo por el ciclo electoral. Estos 3 subgobernadores serían Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja. Y ellos 3, es decir, la mayoría, creo yo que van a sentirse cómodos, a menos de que el tipo de cambio en este corto plazo cambie algo de manera muy radical, pero yo creo que sí podrían recortar las tasas en la reunión de febrero 25 puntos base y también en la reunión de marzo otros 25 puntos base, o de una vez en febrero, antes de que se deteriore el entorno local por las elecciones, de una vez 50 puntos base. Pero en ambos casos 50 para ahí dejar la tasa durante lo que resta del año. Y finalmente, para cerrar con pronósticos, creo yo que todavía va a haber un poquito de tiempo para discutir algunas preguntas o algunos comentarios adicionales que tengan. ¿Qué estamos esperando para la actividad económica de nuestro país? Estamos esperando, insisto, no se ha publicado el dato final del 2020, pero pensamos que este año va a ser uno donde, bueno, el 2020, ¿no? Para aclarar, pensamos que la economía en ese año va a tener una contracción del 8,5%, ya es muy parecido a los pronósticos que van a estar observando en todos lados, pero el próximo año que hay mucha heterogeneidad en lo que los diferentes grupos financieros piensan, nosotros pensamos que alrededor de la mitad de lo que se perdió el año anterior, lo vamos a recuperar este año. No sé si hay que ver eso como un vaso medio lleno o medio vacío, tal vez es medio vacío, es un número bajo, el 4,5%, pero que en la medida en la cual la economía de Estados Unidos nos sorprenda para arriba, este número podríamos estarlo revisando un poquito hacia lugares que nos hagan sentir más cómodos. Y ya finalmente, esta es la tabla de pronósticos que tenemos para este año. Pensamos que la inflación de nuestro país va a estar pegada, pero abajo al 4% hacia el cierre de año. Es un año de 2 mitades. Una vez que sepamos el resultado electoral, tendremos seguramente que revisar todos estos números según cómo quede la composición, no de la Cámara Baja Federal, sino todo de la composición de los estados, tanto de los gobernadores como de las cámaras estatales, pero que en este momento nuestro mejor pronóstico me parece que es ese, 3,7% de inflación. La tasa de referencia, como les comentaba, pensamos que la tasa se puede recortar todavía 50 puntos base, y la variable más complicada de todas, que es el tipo de cambio, cuando uno cancela el efecto positivo para el peso mexicano de que el dólar pierda poder, pero del otro lado uno le aumenta el crecimiento bajo que está viviendo nuestro país y el riesgo electoral, es un tipo de cambio que nos queda alrededor de los 20 pesos por dólar. Todo esto es suponiendo lo que dice ahí abajo para Estados Unidos y México, pensando en particular que el petróleo se va a quedar cerca de los 50 dólares por barril el resto del año, y pensando que la economía de Estados Unidos, aunque estamos un poco más pesimistas que el mercado en cuanto a la expectativa de inflación, de todos modos es una inflación que pensamos se quedaría por debajo del 2% y que la tasa de México no se movería de los niveles actuales, con una economía americana creciendo cercana al 3,8%. Tenemos cerca de 10 minutos para preguntas adicionales, entonces déjenme ver si hay alguna que no haya yo contestado. Déjenme ver por acá. ¿Qué más hay de preguntas? ¿Qué más? Alguien me pregunta, dice Bruno, que en general le parecen demasiado optimistas las proyecciones. Sí, algunas pueden ser optimistas, depende claramente de la velocidad a la cual se distribuyan estas vacunas. Pensamos que la recuperación económica de Estados Unidos del 3,8% es razonable, pero la incertidumbre en general, que yo creo es algo a lo que se refiere Bruno, es una incertidumbre bastante elevada, pero pues es un año también muy difícil de entender y de pronosticar con todo lo que estamos viviendo.
A ver, alguien más pregunta, por ejemplo, Raúl de Coahuila, pregunta si podría haber un pico inflacionario en Estados Unidos en 2021. No sé si es un pico inflacionario, disculpen, no sé si es un pico inflacionario, pero sí es una inflación que me parece que va a estar incrementándose en Estados Unidos. Hay, es un misterio por qué la inflación en las economías avanzadas no ha llegado, no ahorita, no ha llegado en los últimos 10 años. Yo creo que una de las razones principales es que estamos viviendo en un mundo de información perfecta. Es sumamente fácil no solamente ir a un supermercado y ver en el teléfono si un producto es más barato en otro lugar, sino que además se ha estado viendo una competencia cada vez más fuerte a nivel global, donde el supermercado ya no es la única manera de comprar productos. Uno puede comprar a través de Amazon en fin, o sea, hay una cantidad impresionante de proveedores de productos y que esta competencia ha hecho que los precios se mantengan de manera estable. Donde puede haber una sorpresa es que el mercado petrolero ha sido un factor pues oculto en las presiones inflacionarias de la mayoría de las economías globales, porque ha habido tal producción de shale gas en Estados Unidos que haga lo que haga la OPEP, no estamos viendo estos movimientos tan abruptos en el mercado petrolero que habíamos visto pues en los 80s y en los 90s e incluso en los 2000s. Pero hay cambios de gobierno, movimientos populistas que están sacando a patadas en las economías avanzadas, como es el caso de Trump, y eso ha ocasionado que otra vez el mercado petrolero pudiese regresar a niveles más normales, y para mí esa es la sorpresa inflacionaria que podríamos estar observando durante los siguientes meses. Pregunta, ¿qué más pregunta? Arturo, Ricardo, por ejemplo, pregunta que con la llegada de Biden, que si no se podría quedar corto el pronóstico de PIB para Estados Unidos. Espero que sí, espero que se quede muy corto. Estados Unidos es la economía a la cual está apostando todo el mundo para que sea quien levante el sector industrial y el sector de consumo. Biden es una persona de lo más aburrido que hay y es exactamente lo que necesitaba en este momento el gobierno de Estados Unidos para que otra vez regresen las propuestas normales, tradicionales y con más certidumbre acerca de dónde puede ir la economía. Una de las promesas que han hecho tanto los republicanos como los demócratas una y otra vez y que no se ha llevado a conclusión es la promesa de un plan de infraestructura bueno, claro, ejecutable. Y eso creo puede ser uno de esos factores positivos que tal vez estos pronósticos no están reflejando todavía del todo. Voy a tomar un par de preguntas más aquí. Hay varias preguntas que ya no veo quién las hizo, pero varias preguntas respecto al grado de inversión de México. Por ejemplo, aquí Rodrigo Llanos, que pregunta que cuándo estimamos que se va a perder el grado de inversión de la deuda soberana de México. Creo que se ha hecho un esfuerzo importante por parte del gobierno para reducir el gasto cuando ven que el ingreso se está reduciendo. Y vaya que el ingreso del gobierno federal se ha reducido sumamente fuerte durante los últimos, no el último año, los últimos 3 o 4 años. Y si se puede acusar de algo a esta administración es que ha sido demasiado austera. Y vieron los pronósticos para este año, para el 2021, donde de hecho se espera menor endeudamiento por parte del gobierno federal. Yo creo que si uno ve solamente al gobierno federal como una entidad que no tiene ninguna injerencia sobre Pemex o sobre CFE, es un gobierno que no tiene muchos ingresos, pero que al menos está haciendo un esfuerzo para que el gasto se vea ajustado rápidamente y en particular que el costo financiero de esta deuda, que el costo depende mucho de lo que hace Banco de México, pues se ha estado reduciendo rápidamente en los últimos años. Y de hecho, mientras más baja la tasa Banco de México, más barato es desde el CETE hasta los bonos de largo plazo en pesos que emite el gobierno federal. Entonces, por sí solo, creo que es una trayectoria donde se están deteriorando las finanzas públicas, pero muy lentamente y que en el corto plazo no creo que sea tan probable que veamos una pérdida de grado de inversión si solamente volteamos a ver al gobierno federal. La gran duda que tenemos todos es qué va a pasar con Pemex. Pemex no está muy bien en sus finanzas.
pero Pemex es un país, es una empresa que en las negociaciones con OPEP, no sé si vieron a la secretaria Rocío Nale, quién sabe cómo le hizo, pero mientras todos estuvieron prometiendo recortes adicionales a su producción, México, el único país del OPEP y del OPEP Plus, que no va a estar cambiando su producción. Entonces, Pemex es algo que tenemos que estar monitoreando muy cercanamente durante los siguientes meses, durante los siguientes años, y es el factor que va a determinar estos cambios. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. A mí me gustaría concluir con un par de ideas para todos los que están aquí conectados el día de hoy. La primera, hay un tema que no discutí prácticamente nada, que es el ciclo electoral. Todavía es pronto para hablar de esos temas, en mi opinión. Están apenas las precampañas, todavía no sabemos bien quiénes van a ser las plataformas, no sabemos quiénes van a ser los candidatos. El ciclo electoral va a ser muy importante, pero va a ser por ahí del mes de febrero, del mes de marzo. Como parte de este ciclo de encuentros Actinver, vamos a estar trayendo a especialistas, analistas políticos, como lo hemos hecho en muchas ocasiones, para discutir estos temas con más detalle. Y otro tema es, la plática de hoy solamente se trató del entorno económico como tal, pero hay muchas ideas de inversión que ustedes pueden tener para sus portafolios del mercado de deuda, del mercado de capitales, y durante todo este ciclo de eventos van a poder escuchar tanto los manejadores de nuestros fondos en el equipo de Asset Management como de los analistas de capitales con ideas interesantes de inversión. Y ya finalmente, para concluir y agradecerles, recuerden que toda esta información, por favor, denos la oportunidad de que su asesor se acerque con ustedes, platiquen cada una de estas ideas de inversión, de estos pronósticos, de tasa, de tipo de cambio, es distinto para cada uno de ustedes. Lo mejor que podemos hacer, en mi opinión, es darnos la oportunidad de que un asesor de Actinver, que estamos en todo el país, podamos platicar con ustedes dependiendo de su perfil de riesgo, dependiendo de sus objetivos de inversión, de su tolerancia al sofisticado de los productos. Con esto me gustaría concluir. Estamos a sus órdenes. Que tengan un gran, feliz 2021. Todavía se vale, estamos en enero y nos estamos escuchando y hablando en los siguientes meses. Manténganse todos muy, muy sanos durante esta pandemia. Cuídense. Hasta pronto.